Yo he titulado esta comunicación para ustedes el día de hoy, la hoja sagrada de los países andinos, propiciando el diálogo de saberes. Y digo esto más allá de la biomedicina y el monoteísmo. Gracias a Agustín, a Merigán, a la ONG Comunidad Tamantinsuyo, al comité organizador de este sexto foro. Gracias a los cultivadores y a las organizaciones de Perú, Colombia y Bolivia, porque en Ecuador no somos pocos los que consumimos hoja de coca y sus derivados, y no me refiero precisamente a la cocaína, y porque apreciamos su esfuerzo, queridos compañeros. Gracias al gobierno de Bolivia por ser hoy en día un guardián de la hoja sagrada a nivel continental y mundial. Yo felicito la perseverancia que tienen ustedes de reunirse año a año por 10 años. De seguro soy de los más recientes pichadores de coca, no más de 25 años, y solo desde que pude llegar hace esos 25 años al Cusco a estudiar y convivir por algunas semanas con algunas comunidades, pero ya hubiera agradecido hace 40 años que conocer la hoja de coca para que el Cotopaxi o el Imbabura o el Chimborazo que ha ascendido no me hubieran sido tan esforzados. Yo acudo acá agradecido y dispuesto a recibir y compartir estas enseñanzas con maestros, con taitas y mamas de esas experiencias nacionales y locales, porque estos conocimientos milenarios de la hoja de coca no están en las universidades, porque esta comunicación también está inspirada en el primer trabajo tuyo, Baldomero, ese de la coca en el mundo andino, los extirpadores de idolatrías del siglo XX. De alguna manera, parafraseando eso que tú dijiste, allá en la década del 70, yo me voy a referir a la extirpación de idolatrías en el siglo XXI. Y en estos 20 años de estudiar algunas de las extirpaciones no exitosas, por suerte, de algunas idolatrías, como el parto en casa, como la muerte asistida, como la sexualidad de los adolescentes, como los estados modificados de conciencia con las plantas sagradas, como esas otras idolatrías, como los saberes ancestrales y las medicinas indígenas, que en pocas universidades, como la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador, dan cabida y hacen un nicho posible para que este tipo de saberes, que todavía son estigmatizados por esta biomedicina a la cual me voy a hacer referencia, han podido estar ahí. Esta comunicación estaba preparada con 3 partes. Las exposiciones excelentes del profesor Anthony Henman, la profesora Estelina Quinatoa, el economista Hugo Cabieses, entre otros, me eximen de presentar algunas cosas que he preparado. Sin embargo, de inicio y por la hora, yo quiero comenzar presentando a ustedes, a manera de hipótesis, 4 tesis para la reflexión y el debate. Primero, la hoja sagrada hará parte del mundo cuando seamos familia extendida. Digo esto con cierto atrevimiento porque creo que la endogamia durante 10 años no hace bien. Que no sean los mismos los que hagan interlocución. Ojalá que dejemos de alguna manera de ser monoteístas y monotemáticos. Creo que lo aprendido en estos 25 años de la docencia me lleva a ser un descreído de las instituciones con credo único y con un solo panteón, como la universidad. Un segundo planteamiento que quiero dejar sobre la mesa es más bien a manera de pregunta:
¿Es posible una economía lícita de la hoja de coca y a la vez conservar su cualidad sagrada? En un mundo secular, moderno, con desarrollos inclusive alternativos como aquí se han mostrado, el consumo se exacerba y capaz que la hoja de coca hace parte de ese consumo. Por lo tanto, me permito plantear que la ampliación de la frontera de lo sagrado, tanto en la vida cotidiana como en las relaciones sociales, incluyendo las políticas, creo que permitiría de alguna manera que, igual que los consumidores de marihuana y otras plantas sagradas, podamos para el 2016 tener la posibilidad de un intercambio directo y justo entre productores y consumidores. Quiero recordar brevemente que en el 2009, en mi calidad de perito evaluador del Ministerio del Interior en Ecuador, tuve la oportunidad de intervenir en la calificación de la personería jurídica de la Iglesia Nativa en Ecuador. Y esta fue una oportunidad para que desde el Estado se pueda garantizar el uso ritual de plantas sagradas como el yagé y el aguacoya. Un tercer planteamiento que quiero hacer en este foro es el de la economía lícita que se plantea de la hoja de coca. Solo puede ser posible, en mi opinión, fuera de un Estado nacional y más allá de las leyes. Los 17 años aproximados que llevo en hacer cosas no lícitas, aunque justas, como atender partos en casa, me ha llevado a considerar que la economía informal, que el Estado que respeta la diversidad, entre ellas la diversidad de saberes y de conocimientos, es el único ambiente propicio y posible para que una economía de la hoja de coca sea posible. El Estado Nacional o cualquier otro Estado en los márgenes de los países, ¿sí?, solo creo que hará más un obstáculo que una posibilidad para ese intercambio. Y un cuarto planteamiento que quiero desarrollar es: la hoja de coca, la marihuana y las plantas sagradas no son drogas, aquí se lo ha dicho, ustedes lo saben, todos sabemos, son alimento y sirven también para nutrir esa mente, espíritu, cuerpo. Pero sin embargo todavía sigue prevaleciendo un Dios en este panteón y en esa reflexión. La verdad científica de la biomedicina y el sanitarismo oficial. Todavía no nos desmarcamos de esa evidencia cuando la ciencia es múltiple y nos trae la posibilidad de un diálogo de saberes más allá de versiones simplificadas de la ciencia. Estos son los 4 planteamientos que paso a desarrollar rápidamente. Con la hoja sagrada del aprendizaje de los saberes ancestrales abre la puerta, en mi opinión, a un diálogo comunitario de saberes. Esta es la experiencia que hoy quiero testimoniar como profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar. En las universidades solo excepcionalmente se favorece el encuentro entre sujetos y sus experiencias. El diálogo de saberes y el aprendizaje vivencial no es lo usual, ya que lo predominante es la razón instrumental, el conocimiento analítico, la explicación docta, el texto escrito, consagrado en los libros. Los saberes ancestrales, los símbolos y el ritual generalmente no hacen parte de las actividades cotidianas en los espacios y tiempos académicos, simplemente porque se ignora su valor y se menosprecia su origen. En el campo de la salud y de los sistemas médicos, algunas de las simplificaciones etnocéntricas son tributarias
de la biomedicina farmacológica, la cual ha tomado en propiedad los espacios universitarios con su modelo cultural, civilizatorio y tecnológico, orientado fundamentalmente a diagnosticar y suprimir síntomas. El mercado de medicamentos y el modelo curativo biomédico han sido factores importantes en la reorientación de las políticas y prioridades en salud, incluyendo las académicas. El caso ecuatoriano es revelador de esto. El tipo de formación académica que reciben los profesionales de la salud es incluso fuente de sufrimiento y de enfermedad. Así lo revelan las estadísticas mundiales y nacionales sobre el consumo de alcohol y otras drogas legales, los medicamentos. Muchos médicos y profesionales de la salud están sometidos desde las aulas universitarias a ritmos de trabajo intensivos, estímulos desfavorables, maltrato, mala alimentación y desamor. Otra de las razones por las que no voy al hospital. Durante 2 décadas en la Universidad Andina se han brindado posibilidades de estudiantes y profesores de experimentar, vivenciar y concientizar, con mente de principiante, lo que acontece en su cuerpo y en su entorno, dentro y fuera. Los recursos utilizados para el efecto han sido diversos, algunos de ellos han sido las plantas sagradas como la coca, la huacoya, ayahuasca y el tabaco, fundamentalmente para movilizar la energía y tomar contacto consigo mismo. Este tomar contacto consigo mismo es fundamental desde mi perspectiva en el aprendizaje de cualquier conocimiento, ¿sí? Porque fundamentalmente el conocimiento importante lo cargamos desde el nacimiento y hay que favorecerlo para que se exprese. La hoja sagrada me ha permitido festejar la vida y a la muerte durante estas 2 décadas. La hoja de coca ha sido una compañera poderosa en los partos en casa, también y en la asistencia a una muerte y partida dignas y bien acompañadas. También la hoja de coca ha estado presente en muchas de las actividades académicas en el área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar y en eventos a los que hemos asistido. Yo recuerdo uno último de hace unos pocos meses en la Universidad Técnica Particular de Loja, otro recinto sagrado. Este es una universidad de una congregación religiosa y ahí en julio, cuando fui invitado, me atreví a llevar las pocas, en una funda, hojas de coca, pues entre la felicidad de brindarla y la tristeza de que se acababan porque no eran 10, no eran 20 las personas que querían acudicar conmigo en ese momento, y eso me traía a referencia cómo en el Ecuador, en Quito, no se diga en otras partes no metropolitanas, el acudico de la hoja de coca y el consumo de la harina de coca es ya una condición usual. En el Ecuador la hoja de coca fue extirpada, sabemos, como una idolatría en la que fue la Real Audiencia y el Concilio de Lima al que hizo referencia a la profesora Estelina, y por eso no me extiendo ahí, nada más mencionar que hoy en día la hoja de coca es de uso y circulación restringida en Ecuador y somos pocos los entusiastas en dar a conocer sus propiedades, sus alimentos y sus valores alimenticios, nutritivos, medicinales, rituales y sociales. Desde hace 25 años que conozco la hoja de coca, soy un transportista ilegal de hoja de coca desde el Cusco o desde La Paz a Quito. He tenido la ventura de no ser detenido como otros amigos que sí han tenido problemas. Lo que predomina en Ecuador de alguna manera es una realidad indistinguible de la ideología. Y en Ecuador esto se verifica a través de modelos, estrategias, normativas, discursos oficiales que expresan de manera hegemónica la ideología del sanitarismo biomédico, la cual simplifica la complejidad social y cultural de los saberes y prácticas ancestrales, produciendo fantasías que se difunden como si fueran verdades científicas, como aquellas de asignar el calificativo de, comillas, sustancia prohibida, cierro comillas, a la hoja de coca. Parafraseando a Alice Miller, diré: hoy sé que no fueron los libros, ni mis profesores, ni mis estudios, ni mi información académica quienes me proporcionaron ese saber sobre la hoja sagrada. Todo lo contrario,
Muchas veces los conceptos mistificadores y esa distancia que se hace respecto de la realidad fueron algo que constituyeron un obstáculo. Solo la experiencia me permite acceder a un tipo de conocimiento, cito a Levinas, comillas, que además de datos empíricos sensibles es capaz de ver las esencias y las categorías, cierro comillas. Por ejemplo, el valor ritual y simbólico de la hoja sagrada, y es con la intuición que pregunto, observo y aprendo con ustedes, hermanos y hermanas. Gracias.